En Estados Unidos se han perdido más de 20 millones de puestos de trabajo debido a la pandemia mundial del COVID-19. El Departamento de Trabajo aseguró que las pérdidas provocadas por el cierre y la restricción de las empresas fue mayor de lo que se experimentó durante la recesión en el 2009. Esta contracción económica ha provocado que millones de estadounidenses recurran a ayudas por parte del gobierno para poder aliviar sus pagos de servicio. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Noche de viernes, pero también es noche de noticias, así es que vamos a ellas de inmediato. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Envío de remesas a Guatemala disminuye considerablemente en los primeros 4 meses del año. ¿Cómo impactará nuestra economía? Se lo contamos esta noche. Vuelo con deportados fue suspendido debido a la sospecha de casos positivos. Hasta el 30 de abril, el Ministerio de Salud reportaba 102 retornados contagiados. Defensoría de Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos reportó el hallazgo de 9 médicos contagiados de coronavirus en el hospital de Chimaltenango. Autoridades informan que principales cementerios del país permanecerán cerrados este 10 de mayo por seguridad ante la expansión del coronavirus. La pandemia del coronavirus deja más de 300,000 contagios en América Latina, provocando la muerte de más de 17,000 personas en la región. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Esta noche, el ministro de Salud alertó sobre la etapa crítica del COVID-19 en los próximos días. Guatemala alcanza los 900 casos de coronavirus y 24 fallecidos. Durante el día murió un paciente de 38 años. Cerramos el día con las siguientes cifras. 68 casos positivos, siendo estos 25 femeninos y 43 masculinos. Sumamos 11 pacientes recuperados, pero lamentamos el fallecimiento de un paciente de género masculino de 38 años. El día de hoy se realizaron 615 pruebas y están pendientes de procesar 200 para un total de 815 pruebas. Tenemos 773 casos activos, 101 pacientes recuperados. Lamentamos el fallecimiento de 24 personas y continuamos con 2 fallecidos por causas ajenas al COVID-19, lo que nos da un total de 900 casos en el país. Como lo ha mencionado el señor presidente, doctor Alejandro Yamatei, debíamos esperar en la primera quincena de mayo el repunte de los casos. Ahora hemos entrado al punto crítico, por lo que les recomendamos a toda la población en general no salir de casa si no hay necesidad, especialmente a nuestros adultos mayores, y continuar con todas las medidas preventivas como el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento social. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Menos deportados, pero también menos remesas hacia Guatemala con el golpe a la economía global que ha supuesto la pandemia por COVID-19, sobre todo en Estados Unidos. Los connacionales en aquel país han enviado más de un 20% menos de dinero en el último mes. La crisis sanitaria por la pandemia ha pisado el freno de las remesas recibidas en Guatemala, las cuales en su mayoría provienen de Estados Unidos. El último mes la caída fue del 20.2%. Hasta abril, en el país norteamericano se han perdido 20.5 millones de empleos como consecuencia del varapalo que la economía global ha sufrido tras la expansión del COVID-19. Muchos de esos puestos de trabajo eran ocupados por migrantes latinos. En Estados Unidos hay aproximadamente 1,5 millones de guatemaltecos.
De acuerdo con un informe del Banco de Guatemala, en marzo el flujo de remesas cayó un 9.6% respecto al mismo mes del año pasado. Esto supone 748.7 millones de dólares menos. En abril, la caída comparativa respecto al mismo mes del año pasado fue de 690 millones de dólares, un 20.2%. Tomando el dato global de los primeros 4 meses del año respecto a 2019, las remesas han crecido casi simbólicamente, tan solo el 0.3%. Tal empujón se debe a que en enero y febrero sí se obtuvieron mejores cifras que el año anterior. Sin embargo, la desaceleración comenzó en marzo. Tal escenario ya lo tenía previsto el Banguat. En 2019 las remesas representaron el 13.8% del Producto Interno Bruto Nacional, año en que por primera vez en la historia superaron el umbral de los 10 millardos de dólares. A la par de las remesas, el número de deportados desde Estados Unidos también ha descendido. La frecuente interrupción de vuelos entre ambos países ha hecho que, tal y como reporta el Instituto Guatemalteco de Migración, las deportaciones hayan caído un 35.2% entre enero y abril de 2020, en comparación con los datos de 2019. Informó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Bueno, y vemos estos números con la imagen que tenemos. Por detrás, las remesas se cayeron desde enero de este año y están entrando a niveles preocupantes para la economía nacional. Los números fueron presentados hoy por el Banco de Guatemala. En los últimos 12 meses, el peor mes de ingreso de dólares fue este abril, pero la caída ha venido desde enero. En los últimos 4 meses, los ingresos de dólares provenientes de Estados Unidos bajaron de 834 millones en enero a 808 millones en febrero, a 746 millones en marzo y 690 en abril. Comparado con abril del 2019, la tendencia podría ser desalentadora para quienes reciben remesas. El año anterior, abril, era un mes en el que comenzaba una escalada hacia arriba del ingreso de dólares. En este abril de 2020 se percibieron 175 millones el mes pasado, cuando el confinamiento ya estaba vigente en la Unión Americana y en Guatemala. Así las cosas, está difícil la situación y el panorama para todos, pero para los connacionales en Estados Unidos especialmente. Por esa razón vamos a hacer un enlace con Pedro Pablo Solares, él es abogado experto en migración, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María Luisa. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Qué importante hablar de esta situación que vemos llegar, que ya la veníamos percibiendo y suponiendo, pero es una realidad. Más del 90% de las remesas que recibe Guatemala son de Estados Unidos. Y allá están los guatemaltecos pasándolas de una manera muy, muy difícil. Estados Unidos dijo que no atendería indocumentados por COVID-19. El trabajo se ha parado, están confinados. ¿Será que los inmigrantes guatemaltecos son los más afectados por la pandemia en Estados Unidos? Sí, mira, cuando hablamos de Estados Unidos creo que tenemos que hacer una diferencia básica, y es que lo vemos como un país, pero realmente son 50 países que viven realidades muy distintas, así que es muy difícil englobarlo, así como estamos viendo lugares como Nueva York o el estado de Washington, donde los números han sido dramáticos. También tenemos algunos estados menos poblados y algunos estados donde la economía, por cuestiones económicas o políticas o por las industrias que se dedican ahí, pues no ha colapsado en tal forma. Sin duda, nosotros estamos empezando a ver aquí, desde hace ya 2 meses, el resultado de un cambio. No estoy diciendo un empeoramiento o un decrecimiento, sino que un cambio de actitud que traía el migrante guatemalteco, que respondía a una fórmula: a más migrantes y a más economía, a más trabajo, más remesa. Esta remesa, hay que recordar que no todas las veces su decrecimiento va a significar que el migrante está ganando menos dinero. Posiblemente lo que está pasando, además de que en muchos lugares se perdieron empleos, en muchos casos estamos viendo también cambios de comportamiento de los migrantes que se venían acostumbrando a mandar mucho dinero tanto para consumo en Guatemala como para sus propios ahorros, y ahorita ante esta incertidumbre en Estados Unidos puedan estar pensando 2 veces, bueno, tal vez me quedo con un poco de dinero aquí en Estados Unidos.
que sería conveniente, ¿no?, guardar un poco porque no saben qué es lo que se aproxima. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses si continúan las restricciones? Tú bien lo has dicho, en algunos estados más que en otros, pero la situación está ahí. ¿Qué se podría esperar de estos migrantes y de lo que envían a Guatemala? Yo creo que a pesar de que hemos visto una caída, una caída franca de las remesas, creo que estamos a semanas de empezar en varios territorios estadounidenses a ver las reaperturas de la economía a través de la liberación de las restricciones que existían. Algunos estados incluso ya están trabajando. Hay que recordar que algunas industrias no dejaron de trabajar. Muchos migrantes guatemaltecos, por ejemplo, trabajan en la cadena alimenticia de Estados Unidos, en la agricultura, en los rastros y las empacadoras de carnes. Ellos, en lugar de tener menos trabajo, han tenido más trabajo. Entonces, más que hablar de que a nivel global de Guatemala vaya a haber un gran impacto, creo que estamos teniendo la necesidad de analizar por sectores o por municipios, ya que la migración guatemalteca se caracteriza por que toda la gente o mucha gente de un solo pueblo se va a ciertos lugares. Entonces, creo que va a haber una necesidad, un esfuerzo que debería hacer el Estado de Guatemala para poder analizar cuáles son los municipios específicos que van a tener más problemas económicos, porque las economías cayeron en donde estaban sus migrantes y cuáles no tanto. Un ejemplo solo para poder ilustrar. Yo tendría el ojo puesto sobre Livingston, por poner algo, que su enorme cantidad de migrantes están en Long Island, Nueva York. Hay muchos más, pero ese es uno bastante ilustrativo. Claro, esos estados donde el COVID-19 ha sido, pero imparable, y lo que puede repercutir, pues precisamente, como bien dices tú, en estas localidades en nuestro país que se van a ver pues afectadas definitivamente, pero me parece que lo ves de una forma si no positiva, por lo menos no fatalista, ¿no? Es un momento y me da la impresión que nos quieres decir que esto será de un tiempo nada más. Pues hay que tomar en consideración también el hecho, María Luisa, de que tenemos expertos en epidemiología que hablan de un efecto que no va a terminar dentro de 2 meses. Aún cuando se supere esta crisis, hay posibilidades, tenemos todos entendido que haya nuevos brotes, ¿no? Entonces, creo que tenemos que analizarlo a ciertos años plazo, meses plazo, para ir viendo qué sucede, cómo interactúa la migración, no solamente qué cantidad de remesas vienen, sino que las formas. Por ejemplo, estoy oyendo ahora que hay diferentes formas de digitalización, pero también, María Luisa, es que es un fenómeno muy complejo que no podemos simplificar, digamos. Creo que si Estados Unidos está sufriendo una caída tan grande en su economía y en su cantidad de empleos, imaginemos cómo está sucediendo eso en las familias guatemaltecas que viven aquí. Yo imagino que más de alguna persona que nos escucha el día de hoy está pasando una desesperación económica, no sabe dónde va a trabajar, ha perdido su trabajo, y más de alguien, muchas personas, creo yo, estarán tanto en Guatemala como en la región pensando en ese mismo momento que tal vez cuando quiten las restricciones, hacer la aventura para el norte y tratar de probar suerte allá, porque aquí el panorama tampoco se mira mucho mejor. Definitivamente, gracias, te agradecemos mucho todas esas opiniones porque nos van dando contexto de lo que está pasando con estas personas, estos connacionales allá en los Estados Unidos, cómo repercute en nuestro país y bueno, entender que lo más importante deberá ser, como tú dices, ese análisis concreto de lugares de migración con lugares de donde emigran estas personas. Muchas gracias. Al contrario, feliz noche, que estén bien. Feliz noche, gracias. Y nosotros continuamos hablando precisamente de migrantes porque los vuelos que vienen con deportados van a continuar en los próximos días, pero han solicitado que todos vengan con un certificado médico que no exceda las 72 horas.
Un vuelo en el que vendrían migrantes deportados fue suspendido debido a la sospecha de casos positivos en un vuelo que ingresó el lunes pasado. Según el viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Hernández, se quiere garantizar que los deportados no estén contagiados con COVID-19. Las personas que están confinadas también en los centros de detención, en este caso del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, pues también tienen el derecho de volver al país. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En un diálogo franco, sincero con los Estados Unidos, es buscar que las personas vengan libres de COVID-19, ¿verdad? Ese ha sido el acuerdo, pero cuando tenemos alguna inconsistencia, hay algunos sospechosos, pues obviamente de contagio me refiero, le corresponde al Ministerio de Salud y Asistencia Social poder determinar si podemos realizar los siguientes vuelos. Guatemala solicitó a Estados Unidos que todos los deportados tengan un certificado médico que no exceda de las 72 horas y así reducir la cantidad de migrantes con COVID-19, aunque los vuelos continuarán en los próximos días. Estamos buscando que esta prueba no exceda de las 72 horas para que tenga la validez correspondiente. Si excede de esas 72 horas, pues obviamente se vuelve a correr el riesgo de que la persona pueda ser portadora. Hasta el 30 de abril, el Ministerio de Salud reportaba 102 migrantes deportados positivos al COVID-19. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Y la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos reportó el hallazgo de 9 médicos contagiados de COVID-19 en el hospital de Chimaltenango. Y según señalan, esto se derivó de una denuncia en la que se reporta que los médicos no cuentan con la protección adecuada. La PDH señaló que el Ministerio de Salud no ha trasladado los recursos financieros a las unidades ejecutoras para fortalecer la contratación de personal de áreas de salud, algo que coloca en riesgo a los pacientes y al personal sanitario. Y a ello se suma que no les están brindando todo el equipo de protección personal. La constante en este momento radica precisamente en el reclamo del personal de salud por el tema del desabastecimiento del equipo de protección personal, así como la negativa del mismo Ministerio de Salud de realizar de forma periódica las pruebas, incluso dentro del mismo personal. La PDH ya realizó diversos monitoreos y señaló que hay varios médicos que se han contagiado en los hospitales y centros de salud, derivado de la falta de equipo de protección personal. Tal es el caso de 9 médicos del hospital de Chimaltenango, a quienes incluso no se les quería realizar las pruebas, señaló Calderón. Que se atienda todos los reclamos del personal de salud, porque es una voz de alerta en este momento para el mismo ministerio, porque no es la primera situación que se da. Hemos investigado ya la situación que se dio en el Hospital Roosevelt, lo que sucedió también en el Centro de Salud de Izabal, en el Hospital de Totonicapán y en el Hospital de La Tinta. En estos casos que hemos mencionado se han dado casos positivos, se ha debido de poner personal en cuarentena, en algunos casos incluso se llegó a cerrar por algunos días los servicios de salud, representando esto una situación que, como hemos mencionado, se da de forma repetitiva. La Procuraduría también ha encontrado diversos hallazgos en los hospitales que han sido habilitados para la atención de pacientes, donde el principal ha sido el Hospital Temporal del Parque de la Industria, en el que además señalaron ya se encuentra lleno. La capacidad del hospital es para 325 personas, 47 de estas camas corresponden al área de intensivo, que no está funcionando en este momento por la falta de todo el sistema de gases médicos. El hospital prácticamente está lleno en este momento, se ha venido sobre la marcha improvisando y dando respuesta a la demanda que ha tenido en este momento. El tema del excesivo calor y los reclamos de los pacientes por la falta de ropa, sobre todo ropa limpia, para poderse cambiar todos los días. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y agentes de la subestación de la Policía Nacional Civil de la Colonia Landívar en la zona 7 se mantienen en cuarentena luego de confirmarse un caso positivo en esa sede la semana pasada. Los policías son evaluados a diario por el personal de salud y conviven adentro de la estación. Las autoridades proporcionan insumos y los vecinos también.
15 agentes de la Policía Nacional Civil de la subestación de la colonia Landívar en zona 7 se mantienen en cuarentena luego de confirmarse un caso positivo por coronavirus. Los agentes están confinados desde el sábado pasado. Un policía que regresó de descanso presentó síntomas y luego de la evaluación por las autoridades de salud se confirmó que se infectó de COVID-19. 2 policías más aún permanecen en evaluación y podrían haberse contagiado. Vecinos se percataron de la emergencia en la estación policial y han tomado precauciones instalando cordones sanitarios y llevan alimentos a los policías confinados. Lo estamos haciendo porque se está escuchando que hay un poco de brote acá en la colonia Landívar y nosotros estamos tomando las medidas necesarias porque no queremos que nuestros familiares salgan contagiados, ¿verdad? Uno de los policías en cuarentena desde adentro de la estación confirmó el caso. Por medio de la sección de finanzas y logística y la comunidad que nos está apoyando con insumos, todos los días, en la mañana, mediodía y en la tarde, hacemos limpieza con cloro y alcohol en gel. Los vecinos de la colonia Landívar están preocupados y por cuenta propia instalaron cordones sanitarios para evitar el brote masivo de coronavirus. En la 13 calle desinfectan a los visitantes de ese sector. La orden que ellos tuvieron fue guardar cuarentena, encierro total, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues los muchachos han acatado muy bien las órdenes, ¿verdad? Otra situación que también muchos vecinos de buen corazón de la Landívar, pues han estado pendientes, dejarles víveres. A escala nacional, policías han denunciado en anonimato que durante la emergencia deben de comprar sus propios insumos para protegerse, como mascarillas, alcohol y guantes. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Pitán. Bueno, y escuchamos las declaraciones del ministro Monroy respecto al COVID-19 en el país esta noche al inicio de este noticiero. Y por eso vamos a hablar con Felipe Garrán, quien nos va a desmenuzar algunos de los datos que salen a partir del comunicado. Felipe, buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Efectivamente, hoy hemos registrado 68 casos nuevos de COVID-19 en el país. Esto significa que hoy es el día con más casos desde que la enfermedad fuera detectada por primera vez en el ya lejano 13 de marzo. Bien, hoy son 68 casos, pero ¿qué supone eso en perspectiva con todo el historial del COVID-19 en Guatemala? Por un lado, la última vez que nos habíamos acercado siquiera un tanto a esa cifra fue el 24 de abril, cuando se registraron 46 casos. Hasta el momento ese era el día con más casos nuevos en el conteo histórico del COVID-19 en el país. La siguiente fecha con una cifra así de alta fue el 1 de mayo, el viernes pasado, cuando obtuvimos 45 casos. Respecto a la cifra más alta hasta el momento, que era 46, el aumento que vimos hoy es del 22%. Es decir, aquel día tuvimos 46, el 22% extra nos ha llevado hasta 68. Y si lo comparamos con el día de ayer, cuando obtuvimos 34 casos nuevos, la cifra se ha exactamente duplicado. De 34 pasamos a 68. Esta semana, arrancando el lunes, hemos tenido 197 casos nuevos de COVID-19 en el país. Eso significa que el 22% de los casos, que ya son 900, que se han registrado desde que comenzara la enfermedad, se han registrado en estos 5 días. Del lunes último para acá, el 22%, más de una quinta parte de los nuevos contagios han sido esta semana. Desde la redacción de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, yo vuelvo contigo al set principal. Gracias, Felipe. Es importante analizar todos estos números que nos proporcionan para nosotros tener también nuestro propio criterio. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Cementerios permanecerán cerrados este 10 de mayo por seguridad ante la expansión del coronavirus. Regresamos. En
El Consejo Superior Universitario rechazó la petición que promovió la Asociación de Estudiantes Universitarios, quienes buscaban ganar el semestre y eliminar los exámenes de admisión para el 2021. La solicitud era fundamentada en la pandemia que enfrenta al país por el coronavirus. La propuesta fue evaluada en la reunión del Consejo que se celebró este viernes de manera virtual. Según informó el rector de esa casa de estudios, Murphy Pais, los motivos para rechazar la petición radican en que no era viable considerar que hubo docentes, además y estudiantes, que se han esforzado por mantener el ritmo académico a pesar de la situación y que no tener exámenes de admisión sería saturar las aulas universitarias. Se intentó obtener una postura de la AEU, pero no respondieron a llamadas telefónicas. Y el Ministerio de Salud confirmó que los cementerios deben permanecer cerrados el 10 de mayo, Día de la Madre próximo. Esto es para evitar aglomeraciones de personas y el contagio masivo de coronavirus. La conmemoración a madres fallecidas en cementerios el próximo 10 de mayo no se hará debido a que los camposantos permanecerán cerrados por la emergencia del coronavirus. Los mariachis, las flores y recuerdos serán postergados debido a que el Ministerio de Salud, por normas sanitarias, decidió restringir el ingreso de personas a los cementerios nacionales para evitar aglomeraciones y contagios masivos del virus. En años anteriores pues hemos tenido bastante afluencia de personas que vienen a visitar a sus seres queridos durante esa celebración. Este año pues obviamente por las circunstancias que estamos viviendo va a ser distinta, ¿verdad? Nosotros como administración del Cementerio Nacional hemos tomado la decisión de que las instalaciones del cementerio van a estar cerradas a las personas. La celebración del 10 de mayo en los cementerios afectará a comerciantes. Está bajo, está bajísimo, está la venta. ¿Cuánto venden diario? A veces vendemos 50, a veces 40, a veces no vendemos nada. En Ixcanal El Progreso, la aglomeración de personas en un funeral de una víctima por coronavirus causó el contagio de 45 personas y esa es una de las situaciones por las que se restringió abrir cementerios. Con imágenes de Byron García, reportó Edwin Pitán. Pero mire, mientras los casos de coronavirus aumentan, otros casos que también crecen son los del dengue en Guatemala, donde la cifra ya ha superado más de 3.000 y además ya se reportan muertos por dengue grave. El 2019 cerró con más de 50.000 personas infectadas con dengue y 77 muertos por dengue grave, donde el 54% de los casos mortales se dio en niños de 5 a 9 años. Pero para este año las cifras podrían aumentar, ya que en promedio más de 30 guatemaltecos por día se han contagiado de dengue. Este año, entre los departamentos con un incremento desmedido de contagios está Guatemala, que ahora presenta 558 casos, cuando en el 2019 se contaban 175. La zona 18, 7 y 6 siguen siendo las más afectadas. En Santa Rosa se reportan 311 personas más con dengue que el año pasado, mientras que en Baja Verapaz hay una diferencia de 205 casos. La infección, transmitida por el Aedes aegypti, regularmente sobrecarga los servicios de salud, pero este año la situación puede tornarse más grave por la latente transmisión del COVID-19 y los más afectados con el dengue suelen ser los niños, incluso puede llegar a ser mortal. Hasta la semana 17, que es a finales del mes de abril, en este momento tenemos registrados 3.467 casos. En comparación con la misma semana del 2019 se observa un 20% de incremento. Son 10 departamentos los que sobrepasan la tasa de incidencia nacional y se observa el mayor riesgo en los departamentos de Santa Rosa, Baja Verapaz y Quetzaltenango. Hasta el momento tenemos 5 casos de dengue confirmados, de los cuales 4 han fallecido. Y todavía se encuentran en investigación 9 casos de defunciones. Es importante también tener en cuenta el rango de edades de las personas que se encuentran en mayor riesgo, que en este caso son los niños de 5 a 9 años. Las autoridades municipales y de salud de Villacanales indicaron que este año registraron 24 casos de desnutrición en ese municipio, aunque temen que se incrementen, ya que los menores provienen de familias que trabajan como vendedores informales o en viviendas y que en este momento no tienen ingresos. Entre enero y febrero pasado se había comenzado un sondeo en el municipio para detectar más casos, aunque debido a las restricciones fue suspendido. Nosotros como Villacanales tenemos a la fecha detectados por el Ministerio de Salud por la nutricionista 18 casos de desnutrición moderada, 6 severos, son 24 casos en total, 13 recuperados, 0 fallecidos, 0 renuentes y 0 emigrados.
nos preocupan también los recuperados por la situación que ahorita se ha visto afectado el trabajo también de las familias, y si ellos pues bajan la cuestión, digamos, de los alimentos, no tienen alimentos ellos para consumir en sus viviendas, pueden caer nuevamente en desnutrición aguda. Las familias de varias regiones han recurrido al trueque para poder alimentarse. Este es uno de los efectos del COVID-19 según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Menos ingresos, menos acceso a alimentos y la disminución de la calidad de la dieta por reducción de ingresos son algunas de las consecuencias del COVID-19 que alerta la FAO. Esto ha generado que algunas familias del área del corredor seco recurran al trueque de alimentos. Porque lo que hace y lo que nos hace ver es que las familias tienen que encontrar caminos para poder solventar la ingente preocupación de llevar alimento a la mesa de su hogar. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues si tiene huevos, pues lo puede intercambiar con hortalizas. Lo que sí hemos visto nosotros es que no solamente se ha disminuido la cantidad de alimentos en las familias rurales, sino que también la diversidad de la dieta ha cambiado. Según la FAO, hay 5 regiones afectadas: Corredor Seco, Región Ixil, San Marcos, Sololá y el Polo Chic, en donde los precios de granos básicos han aumentado, hay escasez de agua para consumo humano y ha variado la dieta de las familias, lo que podría significar un aumento en la desnutrición. Lo que está diciendo aquí es que en alguna medida esa diversidad se está perdiendo y esa diversidad está más centrada en una reducción en el consumo de proteína animal y la reducción de proteína en consumo de proteína vegetal. ¿Eso va a afectar directamente a las familias que ya padecen de...? Claro, es necesariamente que tiene una afectación directa, no solamente por la cantidad, sino por la diversidad de la dieta. La FAO señala que las familias de estas regiones no han recibido apoyo de los programas del gobierno en el marco del COVID-19 y que el 15% de estas desconocen sobre la pandemia. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Salimos de nuestras fronteras. Este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el pico de la pandemia por coronavirus se alargará hasta el 20 de mayo en la Ciudad de México y la zona metropolitana, donde se reporta una fase masiva de contagios. México tiene 30,000 casos confirmados con COVID-19 y cerca de 3,000 muertes. Y un niño de 5 años murió en Nueva York tras mostrar síntomas de la enfermedad de Kawasaki y el síndrome del shock tóxico, vinculados posiblemente al coronavirus. Así dijo el viernes el gobernador Andrew Cuomo. Esta enfermedad provoca en los niños una inflamación en los vasos sanguíneos. El gobierno municipal pidió a hospitales y centros médicos que estén alertas a estos síntomas y que reporten los casos que se presenten para poder identificar si hay una correlación con la enfermedad del COVID-19. La pandemia del coronavirus deja más de 300,000 contagios en América Latina y el Caribe. El COVID-19 ha provocado la muerte de más de 17,000 personas en la región. Brasil es el país más afectado, con más de 135,000 infectados y una cifra superior a los 9,000 fallecidos. El segundo país con más casos es Perú, registra 60,000 contagios. Se espera que el pico de la pandemia se alcance en los próximos días en distintos puntos del continente. Y vamos a Europa, Francia, porque ahí se superó este viernes la cifra de 26,000 muertos por coronavirus tras sumar 243 nuevos decesos en las últimas 24 horas, según datos del Ministerio de Sanidad. A 3 días de que se comience a levantar el confinamiento de la población, luego de 53 días de la más estricta cuarentena. París se prepara para una vuelta a la normalidad que, con sus hospitales aún sometidos a una gran presión, tiene poco de normal. Pero en lo esencial, los parisinos recuperarán sus calles, los comercios reabrirán y los niños volverán a las escuelas. Municipalidad de Mazatenango analiza habilitar un espacio para una fosa común para enterrar víctimas por coronavirus. Con eso regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros para que me acompañe a darle la bienvenida a Pamela Valdés con el pronóstico del clima. Qué gusto
gusto poderte acompañar. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas y para mañana, para que usted lo pueda tomar en cuenta para esta noche. Se reportan cielos parcialmente nublados en la mayoría del territorio nacional y como se observa en esta imagen satelital, tampoco se debe descartar la probabilidad de presencia de lluvias y actividad eléctrica, principalmente sobre los departamentos ubicados en la costa sur. Es momento de conocer las condiciones para mañana para que usted lo pueda tomar en consideración y se espera probabilidad de lluvias y actividad eléctrica para todos los departamentos de nuestro país, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Las condiciones para los próximos días en la ciudad capital: se esperan tormentas eléctricas para el fin de semana, sábado y domingo, y para el lunes probabilidad de lluvia en horas de la tarde y las temperaturas máximas se registran entre los 26 a los 27 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y saldrá mañana a las 5:36 de la mañana y se ocultará a las 6:21 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Muy buenas noches. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presenta las noticias nacionales. Autoridades de salud de Escuintla informaron que hasta el momento van 27 casos de COVID-19 en el departamento. Al mismo tiempo señalaron que al dar positivo fueron trasladados al hospital de Villanueva, mientras que los familiares y personas que tuvieron algún tipo de contacto fueron puestos en cuarentena. Los casos fueron detectados en 7 municipios y a la fecha han sido puestas en cuarentena 804 personas. De estas, 227 aún están bajo vigilancia. Ante la crisis que viven cientos de familias por la falta de alimentos en San Miguel Morazán, El Tejar, Chimaltenango, un grupo de vecinas se unió para recaudar insumos para apoyar a los más necesitados. El grupo de amigas ha cosechado las verduras que les fueron donadas por agricultores de Zumpango, Zacatepeques, Patzicía, Chimaltenango. En 3 días, las integrantes del grupo entregaron víveres, verduras y alimentos preparados a 330 familias y esperan que más vecinos se unan a la iniciativa. La falta de transporte público por el estado de calamidad afecta a pescadores de las aldeas El Chico, La Barrita y Tres Cruces de Retaluleu, porque según ellos la única fuente de ingresos es la pesca y no pueden vender su producto. Esto afecta a la economía de al menos 300 familias. Según los pobladores, por el momento solo navegan para llevar pescado a la mesa de su hogar. Y más de 60 artesanos de Pastores Zacatepeques que elaboran botas y zapatos de cuero solicitan a la municipalidad que se les permita abrir sus locales y adquirir un crédito bancario para invertir en sus negocios. Autoridades municipales autorizaron para abrir sus locales y vender esos productos, así como poder acceder a créditos bancarios porque quieren fortalecer sus pequeñas empresas. Ante la emergencia sanitaria del COVID-19, la Municipalidad de Mazatenango analiza habilitar un espacio para una fosa común que servirá para enterrar los cuerpos de personas fallecidas por coronavirus. Al momento no se reporta ningún deceso por esta enfermedad en el departamento. Integrantes del Consejo visitaron el cementerio general, sin embargo, ya no hay espacio, por lo que decidieron utilizar el Camposanto Los Celajes. Se iba a buscar un espacio adecuado a la hora de que surja algunas personas que hay que enterrar por emergencia y por el famoso coronavirus o porque sean XX. Entonces tenemos un espacio ahí ya disponible para poder hacer una fosa común para poder enterrar a estas personas. A pesar de ser propiedad de la comuna, el inmueble se encuentra ubicado en San Gabriel, Suchitepeques, por lo que tendrán que consensuar con el consejo de ese municipio. Todavía tendríamos que platicar también con los encargados, con la corporación de San Gabriel, porque este cementerio de Los Celajes está en jurisdicción de San Gabriel. Tendríamos que ir a platicar con él. Estamos viendo cómo programar que nos den un espacio en su reunión para platicar. Las dimensiones para la fosa no han sido determinadas, ya que se abrirá solo en caso de ser necesario. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales.
Volvemos en instantes. Tatuajes por víveres. Esta es la iniciativa de una tatuadora que recolecta insumos para ayudar a quienes lo necesiten. Uno de los sectores más golpeados por la crisis que ha provocado el coronavirus es el de el hecho a mano. Diseñadores y artesanos han paralizado su producción para exportación y buscan alternativas en el e-commerce. Diseñadores, artesanos, comercializadores y emprendedores guatemaltecos han sido fuertemente golpeados por la crisis del COVID-19. Muchos que se dedican a exportar no lo han logrado hacer, pues el 90% de sus pedidos fueron cancelados. Actualmente, el sector de hecho a mano de Ajexport está casi paralizado. Los artesanos están teniendo problemas con ellos pues, debido a la cancelación de órdenes y a la poca exportación y al cierre de todas estas tiendas. Más que todos los artesanos están sufriendo que no tienen trabajo. El año pasado el sector exportó $70 millones a Estados Unidos, Asia, Europa y toda Latinoamérica. Además, este sector trabaja de la mano con los que venden artesanías en mercados, que por las disposiciones presidenciales redujeron su tiempo de apertura y eso también les ha afectado. Es por eso que han estado en busca de estrategias para aumentar las ventas a través del comercio electrónico y las ventas locales. Generar alianzas, ¿verdad? Con diferentes instituciones y para la creación y aceleración del comercio en línea, ¿verdad? Desde Ajexport estamos trabajando talleres y capacitaciones para poder activar, ¿verdad? Esto es algo que ya veníamos trabajando desde el año pasado y pues ahora hay una necesidad de aceleración y además contarte la creatividad, ¿verdad? Para responder y generar productos que respondan a la necesidad que estamos viviendo. Es así como muchos de los miembros de la Comisión de Hecho a Mano han decidido involucrarse en la elaboración de mascarillas. Hay quienes han decidido mezclar el cuidado de la salud con la moda, vendiendo mascarillas coloridas en sus redes sociales. Pero también hay quienes utilizan la materia prima de sus productos originales, como algodón, tela ecológica e hilo con algodón reciclado. Estas mascarillas ya se están exportando. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y antes en este noticiero le presentamos una nota sobre contagios dentro del personal sanitario del Hospital Nacional de Chimaltenango. Sin embargo, tan solo aparecía la cifra publicada por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Felipe Garrán nos tiene la actualización con la respuesta del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Adelante, Felipe. Hola otra vez, María Luisa, muy buenas noches. Hay un dato que tenemos que actualizar y es que la Procuraduría de los Derechos Humanos había informado de 9 casos positivos por COVID-19 dentro del Hospital Nacional de Chimaltenango, casos que serían directamente del personal sanitario. Sin embargo, todavía no conocíamos el dato que tenía a su disposición el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Bien, en un comunicado que ha emitido dicha cartera se establece que son tan solo 2 los miembros del personal de dicho hospital los que habrían dado positivo por el COVID-19. Hay además una carta firmada y enviada por Lorena Betancourt, la directora del Hospital Nacional de Chimaltenango, en donde explica específicamente 2 casos positivos por COVID-19 en su hospital y de la puesta en cuarentena de 11 personas, además de un director de turno. Así que, de acuerdo con la información manejada desde la cartera de salud, una información que fue trasladada desde el Hospital Nacional de Chimaltenango hacia el Viceministerio de Hospitales, es que son 2 los miembros del personal sanitario del Hospital Nacional de Chimaltenango los que habrían dado positivo por COVID-19. Gracias, Felipe. Importante aclarar estas informaciones para que usted tenga lo más exacto de lo que está pasando. Y vamos a hablar ahora del sector de contact centers y BPO de Ajexport en el marco de la emergencia del COVID-19 que entregó una donación al Ministerio de Desarrollo Social para el registro de datos de los beneficiarios del Bono Familia. En el marco de la emergencia del COVID-19, el sector de Contact Center and BPO de Ajexport entregó una donación al Ministerio de Desarrollo Social para el registro de datos de los beneficiarios del Bono Familia. El centro de llamadas funcionará con el número 1585, con una respuesta de voz interactiva de telefonía que permitirá validar la información y hacer efectiva la entrega del Bono Familia. La atención será a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hemos desarrollado una plataforma a través de la cual los beneficiados pueden aportar los datos necesarios para el enrolamiento del programa, así como una plataforma para la solución de dudas.
Al llamar al número 1585, las personas podrán registrar sus datos para pasar por el proceso de validación de asignación de los fondos. El MIDES, además, contará con otras herramientas como una página web. La firma de este convenio no es más que la materialización de ese compromiso, de esa visión de Estado, de esa unión de buenos y buenas guatemaltecas que han entendido que ante la adversidad y ante la crisis, la unión de los guatemaltecos es la mejor solución y la mejor vacuna. El Bono Familia es un programa social temporal creado para ayudar a las familias guatemaltecas que están siendo afectadas por la crisis económica generada por el coronavirus. Y para ello fueron aprobados 6,000 millones de quetzales, los que se entregarán en aportes de hasta 1,000 quetzales a cada beneficiario que cumpla los requisitos establecidos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. En Huehuetenango, una familia imparte clases a través de redes sociales como muestra de solidaridad. Al volver, la historia. Un tatuador guatemalteco se unió a un movimiento que recolecta víveres para llevar a quienes los necesitan durante esta crisis. A cambio, ofrece su arte con tinta en la piel. Herbert Orellana, mejor conocido como Siki, es un tatuador guatemalteco quien decidió apoyar a las personas que están pasando por dificultades económicas durante la pandemia del coronavirus, ofreciendo a sus clientes un trato, tatuajes por víveres. Trato de la manera como que hacer un equilibrio, obviamente, para no bajar mis insumos, porque también obviamente a la larga, ahorita la ayuda es casi 100%, no estoy lucrando nada de ellos, sino que todo lo que traen es para la ayuda. Si ahorita sí estoy poniendo todo mi material, pues sin ningún costo, o sea, el costo lo cubro yo, no ellos. Orellana creció en la zona 7 capitalina. Ahí mismo tiene su estudio y desde hace 8 años decidió empezar esta labor humanitaria, colaborando con víveres, ropa y otros artículos a alrededor de 15 niños y niñas de su sector. Pero esta pandemia hizo que ampliara sus horizontes, llevando la ayuda a otras zonas donde se encuentran padres de familia con sus hijos, subsistiendo con la economía informal. Yo soy de los que pienso de que no es que me agradezcan, sino creo que nosotros somos los afortunados de poder ayudar a la gente, porque realmente el afortunado uno no es ellos realmente pues lo reciben de la mejor forma. Y puesto que realmente la satisfacción es la que uno se lleva, yo creo que ayudar es algo que debemos de tener todos. El artista de la tinta exhorta a sus colegas a unirse a este movimiento del que varios ya son parte, pues considera que esta es la forma en la que pueden colocar su granito de arena para que los guatemaltecos salgamos adelante. Para Noticiero Guatevisión reportó Diana Cabrera con imágenes de Eric Ávila. La publicación de un reportaje en Prensa Libre sobre las necesidades de algunas personas que viven en condiciones de extrema pobreza en distintas regiones del país motivaron a la familia Díaz Maldonado a crear una iniciativa de impartir clases en línea a cambio de víveres. Conozca de qué se trata. Se trata de la iniciativa Todos Ponen, Todos Comen, la cual consiste en que los miembros de la familia imparten clases por Facebook para reforzar materias como química, economía, inglés o desarrollar técnicas de investigación y aprendizaje. Un reportaje publicado en Prensa Libre ha sido la motivación para esta iniciativa. Creemos que es vital asegurar que las familias tengan algo que comer en su diario vivir, ¿verdad? Entonces, la verdad que es una iniciativa que se pensó a nivel departamental. Yo recibo mi clase y llevo mi aporte a un centro comunitario. Me tomo la foto al momento de entrar a la clase virtual que vamos a tener, pues presenta su foto, ¿verdad? Como un mecanismo de inscripción, pudiéramos decir. Y empezamos. Para los hijos de la pareja, ofrecer sus conocimientos para generar ayuda para necesitados es una oportunidad de ser solidarios. Yo lo que puedo aportar es mi conocimiento que gracias a la Universidad de San Carlos he podido adquirir, y nos unimos y decidimos realizar estas clases virtuales
para que la gente que sí tenga un poco de recursos pueda ayudar. Luego de que ustedes hayan mandado nuestras fotografías donde están entregando los víveres a los centros de acopio, se publicará, que todas las personas puedan observar que realmente se está realizando este proyecto. El impartir clases a cambio de la entrega de alimentos es una alternativa en la cual esperan puedan sumarse en cualquier parte del país. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Desde el sitial de nuestros fundadores, un saludo a todas las madres que trabajan en casa, que trabajan en el comercio, en la industria y también a todas aquellas que prestan servicios. Le presento algunos de los temas de la edición dominical de este 10 de mayo. En PL Plus, la vida brilla en estos tiempos de emergencia. Historias de mamás, de una comadrona y de una ginecóloga obstetra que han traído nuevas vidas con todos los cuidados necesarios durante estas semanas. Todo un mensaje de esperanza. Su New York Times aborda a fondo los enigmas que aún están pendientes para vencer al coronavirus y la carrera mundial por hallar una vacuna. Revista Dele presenta la Beatlemanía en Guatemala. A 50 años del último disco de los Beatles, su música aún influye y tiene seguidores incondicionales en el país. Además, en los 100 hechos de Guatemala, la caída de la ciudad maya de Dos Pilas. Y en departamentos es el turno de Jalapa, Jutiapa y Petén. Esto y mucho más en su edición dominical de este 10 de mayo, Día de la Madre. Y así como todos los días, quiérala, consiéntala y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle. A usted. Y comenzamos el fin de semana, así que es momento de ir con Fátima Herrera para conocer las actividades de entretenimiento que podemos hacer en familia desde casa. ¿Qué tal, amigos de Guatevisión? Es un momento de relajarse y descansar. Desde las redes sociales y plataformas de streaming podemos acceder a conciertos y otros eventos. Con el objetivo de quedarse en casa y llevar arte a los hogares guatemaltecos, se llevará a cabo la transmisión de 2 videos del Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala desde la página de Facebook del Ministerio de Cultura y Deportes. Este 9 de mayo a las 17 horas se compartirá el video de participación en el Festival E-Danza en España, grabado en agosto de 2019, y el 10 de mayo a las 17 horas se transmitirá la presentación Dormiluna, el libro de los sueños, grabado en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en 2014. Con el objetivo de promover producciones cinematográficas europeas, se lleva a cabo el Eurocine con apoyo de las Naciones Unidas. Debido a la crisis mundial, la plataforma se ha adaptado para ofrecer una mirada diferente. Eurocine pone a la disposición 6 títulos de cintas europeas y 8 cortometrajes ambientales para que pueda visualizarlos desde la comodidad de su hogar. El cupo es limitado y tiene hasta el 10 de mayo para registrarse en eurocineguatemala.com. Demons are chaos, and that's an important lesson to learn. Sometimes. Karin Rademan, soprano guatemalteca, ofrecerá un concierto este domingo para celebrar a las madres. Si quiere disfrutar de este concierto, busque la página de Facebook Karen Rademan Soprano y esté pendiente el 10 de mayo a las 11:30 horas. El Quilmes Rock es uno de los festivales más emblemáticos de Argentina y América Latina y llevará a cabo su próxima edición desde YouTube. Ingrese al canal de Cerveza Quilmes el próximo 9 de mayo y esté pendiente del live a partir de las 15 horas. Entre los artistas que participarán están los Fabulosos Cadillacs, los Cafres, los Babasónicos y los Pericos, entre otros. Estas son algunas de las actividades para disfrutar en familia. Recuerde, quédese en casa, resguarde su salud y que disfrute este fin de semana. Llegamos al final de esta noche. Gracias por estar con nosotros. Lo vamos a mantener informado, eso es nuestro deber. Nos despedimos con La Casa de mi Gente.
que es una iniciativa bajo el anonimato. Se trata de un grupo de personas que realiza una serie de actividades benéficas en Baja Verapaz. A raíz de la emergencia por el coronavirus, iniciaron con la entrega de víveres y en aldeas, barrios y colonias donde hay personas necesitadas. Una de las particularidades es que los integrantes utilizan trajes de los personajes de la afamada serie española La Casa de Papel. Este viernes, previo al Día de las Madres, entregaron rosas a mujeres de todos los estratos sociales. La fotografía de estos personajes han sido compartidas en redes sociales y han destacado por la labor humanitaria y social. Así nos despedimos. Buenas noches. Ellas son el canto de la entrega que empezó con la sangre de sus venas. Ellas con